biología. Muchísimas gracias, Consuelo, por aceptar participar en este evento en línea, dadas las características que estamos viviendo en este momento. Y bueno, te dejo la palabra. Sí, muchas gracias, Ivette. Y bueno, antes que todo, pues quiero agradecer a los organizadores, Ivette, a Leticia por la invitación. Y bueno, ahora voy a compartir mi pantalla. Y bueno, voy a apagar mi video para que no estorbe durante la presentación. Entonces, bueno, como les mencionó Ivette, pues yo soy investigadora postdoctoral en el Langevio y pues el tema de mi plática es genómica de poblaciones, una exploración de Big Data en la biología. Entonces, pues, primero que nada, pues les tengo que describir cuál es mi objeto de estudio, que en este caso es el ADN, que es la molécula universal de la vida. Y contiene las instrucciones esenciales para el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos. Y es esta famosa doble hélice que pues todos conocemos. Y toda esta información está codificada en 4 letras, que es A, T, C y G. Y el ADN vive en el núcleo de las células, que tiene un diámetro de 6 micras. Pero si nosotros pudiéramos extender esta doble hélice, pues tendría una longitud de 2 metros, ¿no? Entonces, para que esta cantidad de información y esta molécula pueda caber en un espacio tan reducido, pues se tiene que condensar en una estructura que se llama cromosomas. Y el genoma es el conjunto de cromosomas de un organismo. Y en particular, pues yo le voy a describir el genoma humano, que está contenido en 23 pares de cromosomas, como aquí ven en la imagen de la derecha. 22 pares de ellos son los que llamamos cromosomas autosomales y el par sexual. Ahora, el genoma humano tiene alrededor de 3.000 millones de pares de letras, de estas que les mencionaba, T, C y G. Y si pudiéramos imprimir toda esta información en papel, pues sería un libro de más de 1,5 millones de páginas de todo este genoma. Entonces, el proyecto del genoma humano fue un gran esfuerzo internacional para poder determinar la secuencia del genoma y sobre todo saber qué genes teníamos y cómo era que estos interaccionan entre ellos. Y este proyecto empezó en 1990 y se completó hasta el 2003. Sin embargo, la primera secuencia pública se publicó en 2001 y fue curioso porque salió en los de las revistas de ciencia pues más renombradas, ¿no? Y el costo de esta primera secuencia, fue de alrededor de 100 millones de dólares. Pero con el tiempo, y gracias al desarrollo de estas nuevas tecnologías, pues ha hecho posible que el costo haya bajado dramáticamente con los años, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en esta gráfica que en el 2001 el costo de este genoma humano fue de 100 millones de dólares, pero esto bajó de tal manera que ahora, al menos el año pasado, en 2019, el costo de un genoma humano se redujo hasta casi $1,000, ¿no? Entonces esto ha hecho posible que se haya, pues que se obtengan muchos más datos, mucho más fácilmente, porque pues ya no, tal vez el costo ya no es una restricción tan importante. Entonces, pues, ¿qué es la genómica, no? Que es el área a la que yo me dedico. Pues es el estudio de todos los componentes del genoma y de las interacciones que existen entre ellos. Y dentro de la genómica, pues existen varias áreas de estudio, entre ellas la genómica de poblaciones, que es la que les voy a platicar. Entonces, la genómica de poblaciones es el estudio de la variación genética y su distribución geográfica a lo largo del tiempo para poder explicar diferentes fenómenos evolutivos. Entonces, ejemplo de esto, por ejemplo, aquí en esta imagen de la izquierda, podemos rastrear como la evolución de diferentes linajes genéticos a través del tiempo y ver cómo estos dan lugares a especiación, ¿no? De diferentes organismos. Y de igual manera, como en la imagen de la derecha, podemos ver cómo va cambiando las frecuencias génicas a lo largo de diferentes generaciones en diferentes poblaciones. Entonces, ahora, si de por sí no es trivial poder analizar un solo genoma, que ya les había dicho que tenía 3.000 millones
de unidades de información, pues ahora cuando queremos analizar miles de estos genomas, pues es una cantidad enorme de datos, ¿no? Entonces ahora una de las cuestiones más importantes que ya habían mencionado los participantes antes es cómo poder analizar estos datos y encontrar, sí, o sea, encontrar información dentro de todo esto. Entonces, para esto tenemos a lo que nosotros denominamos marcadores genómicos, que son porciones del genoma que difieren entre diferentes individuos. Y en este caso, yo les voy a hablar de un SNP, que es la variación de una sola letra en la secuencia del genoma. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la secuencia del genoma de 6 individuos, estos SNPs corresponden a estas regiones del genoma donde vemos variación, ¿no? O sea, si se fijan, hay regiones donde todos tienen la misma serie de letras, mientras que hay sitios específicos donde las letras cambian, y eso es a lo que llamamos SNP. Y gracias a los avances tecnológicos y también informáticos, pues ahora podemos analizar hasta millones de estos SNPs al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Pues necesitamos métodos, utilizar y también desarrollar métodos que nos permitan extraer la mayor cantidad de información posible, ¿no? Esto, pues, para poder encontrar diferentes patrones de diversidad entre diferentes poblaciones, individuos, también calcular proporciones de ancestría genética, al igual que inferir relaciones de parentesco entre diferentes poblaciones. Y bueno, ahorita les voy a presentar un ejemplo de cómo podemos calcular proporciones de ancestría genética. Entonces, este tipo de análisis de ancestría genética, lo primero que tenemos que hacer es determinar un panel de referencia. Y con esto me refiero a un grupo de individuos de ancestría conocida, que nosotros podemos rastrear al menos el origen geográfico de un individuo de manera precisa, entonces podemos hacer ciertas suposiciones sobre su origen. Y con esta información nosotros podemos analizar nuestros datos de interés para poder obtener proporciones de ancestría. En este ejemplo, imaginemos que tenemos 3 individuos, cada uno perteneciente a una población de referencia distinta, y es por eso que su proporción de ancestría se colorea de un solo color, ¿no? De 0 a 1, estos 3 individuos tienen un solo color. Mientras que si nosotros ahora incluimos nuestra población de estudio, que marqué con la letra T, podemos, en la información de estas 3 referencias, nosotros podemos encontrar en nuestro target qué tanto de ese genoma se parece a cada una de estas referencias. Entonces, esta figura que les estoy mostrando ahorita es un resultado de un estudio que salió en el 2014, donde analizaron muestras de diferentes centros urbanos de México. Y aquí los paneles de referencia pues fueron poblaciones africanas, europeas y así como indígenas de México. Y cada uno de estos diagramas circulares representa las proporciones de ancestría promedio encontradas para cada una de las poblaciones estudiadas. Y bueno, aquí como les había mencionado, esta parte del diagrama en verde corresponde a la ancestría africana, mientras que el rojo es la ancestría europea y el gris es el componente indígena. Ahora, si hacemos un zoom in dentro de esta sección de gris, pues vemos que también hay contribuciones que hay de color azul o de color naranja, que por ejemplo las naranjas pues representan, o cafés representan a las poblaciones mayas de la península de Yucatán. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver diferencias entre las diferentes poblaciones en las diferentes ciudades. Por ejemplo, en Sonora podemos ver que hay un mayor porcentaje de ancestría europea a comparación de Oaxaca, donde la mayoría del genoma de los individuos de esa población tienen una ancestría indígena. Entonces, en este tipo de estudios, pues es posible ver diferencias entre diferentes estados, y esto puede ser bastante informativo sobre la historia demográfica de un país. Ahora les voy a mostrar cómo podemos también inferir las relaciones de parentesco entre las diferentes poblaciones. Y esto lo hacemos con algo que denominamos segmentos idénticos por descendencia, o IBD, por sus siglas en inglés, y es por la que voy a referir de ahora en adelante.
Y estos segmentos son simplemente pedazos del genoma que son heredados de un ancestro común. Por ejemplo, aquí les muestro el pedigrí donde tenemos 2 individuos y si nosotros nos enfocamos en esta porción del genoma que está coloreada de naranja y negro, que está compartido entre el individuo 1 y el individuo 2, podemos rastrear ese pedazo, origen, hacia un ancestro común, ¿no? Que en este caso sería un abuelo. Entonces, la cantidad de segmentos MVD que son compartidos entre diferentes poblaciones o entre grupos es indicativa del grado de relación que puede existir dentro y también fuera de estas poblaciones, ¿no? Entonces, un ejemplo es que si tomamos una familia, pues como todos comparten un ancestro común bastante reciente, pues van a tener más segmentos que van a ser idénticos por descendencia, entonces su suma va a ser mayor. Entonces, en el mismo estudio que les presenté hace unos momentos, también construyeron una red entre los individuos de las diversas poblaciones indígenas basada en la información que nos pueden dar los segmentos IVD. Entonces, este patrón que vemos en general es que hay un alto índice de segmentos que son compartidos entre individuos de la misma población. O sea, por ejemplo, si nos vamos aquí a los lacandone, a los otziles o a los mayas, hay mayor número de conexiones dentro de los individuos de estas poblaciones que entre individuos de diferentes poblaciones. Y aquí, por ejemplo, en estas poblaciones indígenas de la zona central este de México, pues podemos ver que sí hay conexiones dentro de estas poblaciones, posiblemente por la cercanía geográfica. Entonces les acabo de presentar un ejemplo, una escala mucho, local, más cercana a casa, pero bueno, gracias a los estudios de genética de poblaciones, se han podido determinar las rutas de migraciones que han seguido los humanos desde que salieron de África alrededor de hace 60.000 años y cómo fueron colonizando el resto de los continentes. Sin embargo, todavía hay huecos dentro de este conocimiento sobre las migraciones y un caso importante es el poblamiento del Pacífico. Entonces ha habido diferentes iniciativas bastante buenas para cubrir diferentes partes del mundo y estudiar la diversidad genética humana, pero pues casi todos, como pueden ver en los recuadros azules, pues tienen una deficiencia importante en el número de poblaciones del Pacífico que han sido consideradas para estos estudios. Entonces es por eso que unimos el Langevio, unió esfuerzos con universidades de otros países y otros institutos de investigación para formar el Oceanian Genome Variation Project Consortium. Y dentro de los objetivos del proyecto, pues es caracterizar la diversidad genética de las diferentes poblaciones de Oceanía usando marcadores genómicos, inferir las relaciones genéticas que existen entre otras poblaciones y, bueno, entre otros muchos objetivos que, pues, cuestiones de tiempo no les voy a poder platicar. Y, bueno, este es mi principal proyecto de investigación del postdoctorado y, bueno, colaboro bastante cercanamente con Carmina Verbena, que también forma parte del laboratorio y es la que nos ha ayudado a hacer varios de estos análisis. Entonces, aquí les muestro la distribución geográfica de las poblaciones que forman parte del proyecto de OGVP. Entonces tenemos muestras del sureste de Asia, así como de Melanesia, Micronesia, Polinesia y también 4 poblaciones de Madagascar. Y todas estas muestras provienen de una colección que se encontraba en la Universidad de Oxford y este es como uno de los primeros acercamientos que se tiene a usar un número importante de marcadores genómicos para tratar de contestar preguntas acerca del poblamiento de esta región. Entonces, en total tenemos 913 individuos de 92 poblaciones distintas y para cada uno de estos individuos pues tenemos 1.8 millones de SNPs. Entonces, como en el ejemplo que les mostré anteriormente, utilizamos los datos de las poblaciones del Pacífico en un análisis de ancestría para poder identificar posibles grupos de diferenciación genética. Entonces, en esta imagen yo les muestro los resultados para 8 clústeres genéticos, cada uno representado por un color distinto.
Por un lado tenemos a las poblaciones de Asia, que casi todas muestran este componente naranja que tal vez podemos asignar a una ancestría asiática. También tenemos poblaciones de Micronesia con un color distinto, como este verde claro, y Polinesia en un azul más oscuro. Digo, en un verde más oscuro, perdón. Ahora, si nos enfocamos a Melanesia, podemos ver una distinción clara entre las poblaciones de Papua Nueva Guinea y el resto de las poblaciones que políticamente están asignadas al área de Melanesia. Y en general, podemos ver que estos grupos que nosotros estamos encontrando con este análisis recapitulan las diferencias lingüísticas y culturales que ya se conocen. Otra cosa importante que también vemos es que hay una presencia de más de un clúster en cada una de nuestras poblaciones de estudio, lo cual podría representar contactos recientes entre estas poblaciones o tal vez un origen común. Y un ejemplo claro de una migración reciente es la presencia que encontramos en poblaciones de Polinesia de una pequeña fracción de ancestría genética que se puede categorizar como de Europa, lo cual se debe a una colonización bastante reciente en esta área. Y ahora pues les muestro una red también basada en los segmentos de IBD compartidos entre todos los individuos de Oceanía. Y aquí les muestro la suma de segmentos que se comparten entre cada una de estas poblaciones. Y aquí no sé si lo pueden ver claramente, pero el color de las líneas es proporcional a la cantidad de segmentos que se comparten, ¿no? Entonces, entre más oscuro es el mayor número de segmentos que hay en común. Entonces, nosotros en esta red podemos ver que la cantidad de segmentos IBD que se comparte aumenta conforme nos movemos hacia el este, ¿no? Hacia la parte del Pacífico remoto. Y que la mayoría de estos segmentos se comparten entre las poblaciones de Polinesia. Entonces, esto puede ser consistente con un poblamiento bastante reciente por una población pequeña, donde todos los individuos posiblemente están relacionados entre ellos, y es por eso que observamos este patrón de estos segmentos de IBD. Y además de que puede haber un contacto continuo entre las diferentes islas. Y algo también interesante que vemos aquí es que encontramos bajos niveles de IBD si nos enfocamos en esta región de Melanesia, lo cual también corresponde a la gran diversidad de culturas y lenguas que existe en esta área, ¿no? Entonces, dentro de lo que planeamos hacer en el proyecto de OGBP, pues aparte de hacer estos análisis demográficos, que solo les estoy mostrando un par de ellos, pues también queremos hacer, o estamos haciendo estudios para poder buscar posibles asociaciones entre genes y enfermedades comunes en esta región del mundo, que pues el objetivo final sería pues tal vez establecer terapias específicas para poder atacar estas enfermedades. Sin embargo, este es solo un ejemplo de la aplicación de la genómica de poblaciones, y ahora en el contexto de salud, pues les voy a mencionar otra, que es el establecimiento y estudio de biobancos. Que estos biobancos son bases de datos genéticos, médicos y de datos socioeconómicos de individuos de diferentes poblaciones. Y aunque estos generalmente se hacen para contestar preguntas médicas, también son muy útiles para cuestiones de ancestría. Y un ejemplo muy interesante y grande de estos tipos de biobancos es el UK Biobank, que tiene alrededor de 500,000 de personas en su base de datos, de las cuales tienen datos genéticos, así como biométricos, o sea, como talla, peso, medidas de colesterol, enfermedades, etcétera. Y algo muy característico de este proyecto es que se le ha dado también seguimiento a los participantes a lo largo del tiempo, ¿no? Lo cual también nos puede dar pues bastante información, ¿no? Entonces, en el laboratorio y en México, pues también tenemos este proyecto del Biobanco Mexicano, MX Biobank, que lo lidera la investigadora Mashal Sahil, también del laboratorio de Langevio. Entonces, en el año 2000
se hizo una encuesta nacional de salud donde también se reunió información médica y socioeconómica de alrededor de 40,000 personas en México. Y aquí les muestro el mapa de la distribución de estas personas a nivel de municipio. Entonces, pues sí hay una cobertura bastante importante del territorio nacional. Y en 2018 el laboratorio generó información genómica de una selección de 10,000 muestras de estas 40,000, de las cuales teníamos información completa de los datos que se tomaron médicos y sociales. Y pues los objetivos más importantes pues es entender la variación de los individuos asociada a las enfermedades comunes en México y pues tal vez saber más sobre la historia poblacional de los mexicanos, ¿no? Entonces, pues en conclusión, la genómica de poblaciones estudia una gran cantidad de datos en una gran cantidad de individuos para poder contestar preguntas de interés histórico, demográfico y también biomédico, pero pues también creo que está clara la necesidad de poder desarrollar nuevos métodos de análisis que nos permitan extraer la mayor información posible de todos estos datos que tenemos. Y bueno, ahora por último, pues quería mencionarles un poco sobre pues los retos que podríamos encontrar las mujeres en la biología y en la genómica en particular. Entonces, pues una de las mujeres pues hemos hecho contribuciones bastante importantes a la biología. Por ejemplo, Rosalind Franklin en el descubrimiento de la estructura del ADN, que por mucho tiempo pues no se le dio el reconocimiento que debía. Otro ejemplo bastante interesante es Lynn Margulis, que postuló la teoría sobre el origen de las células eucariontes, que también hubo bastante resistencia del campo para aceptarlas. Y otro ejemplo es el de Barbara Blackington, que ella estudió y descubrió las unidades móviles en el genoma del maíz y que después de mucho tiempo pues también recibió el Nobel de Medicina en el 83, entre pues muchas otras contribuciones, ¿no? Pero bueno, aquí es como para mostrarles que, pues a pesar de que este ha sido un campo que ha sido dominado por los hombres, pues las mujeres hemos hecho contribuciones bastante importantes. Y bueno, ahora en el campo de la genética de poblaciones, este artículo se publicó el año pasado y me parece que es bastante relevante para la reunión de hoy, donde estos autores, y principalmente las dos jefas de grupo, lo que hicieron fue simplemente contar cuántas mujeres habían sido autoras o reconocidas como programadoras en artículos de una revista que se llama Theoretical Population Biology del año 1970 a 1990. Escogieron estos años porque aquí fue como el auge del uso de la computación dentro de la genética de poblaciones, donde ya se podían utilizar métodos y simulaciones pues para contestar preguntas que hasta antes de ese tiempo no se podían hacer, ¿no? Entonces, algo muy de los resultados que encontraron fue que menos del 7% de los autores que publicaban en esa revista fueron mujeres. Pero otra cosa bastante curiosa es que dentro de los agradecimientos, dentro de los que se habían puesto como programadores, se dieron cuenta que había habido un periodo bastante importante donde casi todas las mujeres estaban, si no estaban como autoras, estaban al menos en los agradecimientos como programadoras. Pero sin embargo, esto dejó de ocurrir y los hombres fueron los que empezaron a ser mencionados después de los 1979. Entonces es posible, y los mismos autores lo comentan, que con el paso del tiempo, pues las contribuciones que habían hecho las mujeres a este campo teórico, pues ya habían sido reconocidas y habían ameritado que fueran puestas como autoras, ¿no? Pero pues esto es un ejemplo muy claro pues del sesgo que existía y que pues a lo mejor todavía existe en esta área, ¿no? Y bueno, dentro de la genómica, que es el área donde yo me desarrollo, pues hay un ejemplo de la licenciatura de Ciencias Genómicas que surgió en el 2003 en la UNAM, de la cual yo soy egresada, y hasta octubre del año pasado, pues el 46% de todos los titulados éramos mujeres, ¿no? Entonces, pues ahí ha habido bastantes avances.
Y muchas mujeres egresadas de esta licenciatura, pues ahora ya también son jefas de grupo, tanto en el CIMBESTAB, también como en este laboratorio de investigación del genoma humano que está en Querétaro de la UNAM. Y pues ya por último, pues quería hacer mención que también en el Angevio estamos haciendo como nuestra parte para que haya una representación de igual número de mujeres y de hombres en la investigación. Entonces aquí, esta es una foto del grupo de donde yo trabajo, que su líder es el doctor Andrés Moreno, pero pues quería resaltar que pues somos la mitad de mujeres, ¿no? Que trabajamos en ese laboratorio, entonces pues sí, ahí vamos como en ese viaje para tener una representación igual. Y pues ya, bueno, agradecerle a todos su apoyo y pues a ustedes su atención. Y pues ahí está mi correo por si tienen algunas preguntas. Gracias. Pues solo hay varias preguntas, si puedes checar el chat. Una Sí. es si tus datos son cadenas de letras y si usas algoritmos de búsqueda para encontrar diferencias o similitudes. Si es así, ¿cuáles algoritmos utilizas? Ah, ya. Sí. Mm, sí, en mi caso, o sea, les mencioné los SNPs. Entonces, estas per se no son cadenas seguidas de letras. Es solamente, permítame. De toda una secuencia es como que extraemos sitios que son igualmente informativos. Entonces, per se no son cadenas, pero sí son, en el sentido de que no una está al lado de la otra en la secuencia del genoma. Pero, pero bueno, sí, esa es la primera parte de la pregunta. Y bueno, nosotros los algoritmos bueno, les mencioné el nombre, pero los que utilizamos para hacer este tipo de análisis de ancestría genética, pues al final lo que hacen es buscar similitudes genéticas primero dentro de las referencias y luego dentro de tus poblaciones de estudio. Porque pues así tú puedes decir, de este individuo T, por ejemplo, el 40% de los datos que me estás dando se parecen a la población de referencia 1 y el resto, el 60%, se parece a esa otra población. Y bueno, o sea, los nombres específicos, pues hay, para ese tipo de análisis, hay bastantes, structure, admixture, fast structure, etcétera, ¿no? Y aquí veo otra pregunta que dice, ¿qué posgrado se puede estudiar para entrar a esa área de la genómica? Pues al menos de los que ahora me vienen a la mente, pues en el Centro de Ciencias Genómicas, que es el que está en Cuernavaca, donde se estudia la licenciatura de Ciencias Genómicas, se puede hacer un doctorado. También en el Angevio tenemos el programa de maestría y doctorado en Biología Integrativa, que también justo lo que busca es tener un campo de investigación interdisciplinario y entonces ahí también puedes desarrollar tus habilidades como programadora. Ahí sean muy interesantes las aplicaciones en genómica evolutiva. Los estudios de etnia de México tuvieron un uso concreto para el gobierno, ¿no? O sea, estos datos fueron recolectados por diferentes investigadores exclusivamente para investigación. Entonces, o sea, como que el gobierno además no tuvo ninguna injerencia, perdón, en el uso de estos datos. Y pues hasta donde yo sé, pues no los han usado de alguna otra manera. En la del biobanco, ¿por qué se toman más muestras en el norte? Sí, esa es una pregunta interesante. Como les mencioné, el mapa, donde les mostraba la distribución geográfica, viene por municipios. Entonces, justo en Baja California los municipios son muy grandes. Entonces, por eso está coloreada casi toda la península. Pero ese mapa solo está mostrando presencia o ausencia de muestras de ese lugar. No está mostrando cuántas hay.
Y en la última pregunta dice sobre el biobanco, ¿es posible vincularlo a programas de salud en México? Sí, sí es posible y es justo una de las ideas y de los objetivos más importantes, porque hay una colaboración directa con el Instituto Nacional de Salud y la idea es que todos los resultados que se encuentran en ese tipo de análisis pues se puedan traducir a algo, pues a terapias o a un conocimiento más profundo de cómo podemos atacar ciertas enfermedades en México.